Desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, esta es www.lafuerte.com. Lafuerte.com. NG Producción presenta la historia del merengue con Naki George en los fuertes del fin de semana por www.lafuerte.com. La historia dominicana algún día recordará a un hombre que en cuerpo y alma luchó por su libertad. Era un simple hombre de campo, un experto tirador. Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor. Enrique Blanco fue un célebre desertor militar, considerado como el dominicano más buscado en la era de Trujillo. Rafael Enrique Blanco Sosa nació el 14 de enero de 1907 en la sección Don Pedro de Peña, en Tamboril, Santiago. Era el 10º de los vástagos procreados por la unión de Eugenio Blanco, Gengo, y Eubardina Sosa, Chicha, quienes se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Enrique Blanco no sabía casi leer ni escribir, pues solo llegó al primer curso de la educación básica en la referida localidad rural. Era un fiel devoto de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes y San Miguel Arcángel. Rezaba antes de acostarse y levantarse. Llevaba consigo amuletos o resguardos, así como oraciones en los bolsillos para la buena suerte, y creía en la brujería. A los 19 años ingresa al Ejército Nacional en 1926 durante el gobierno del general Horacio Vázquez. Para materializar sus aspiraciones, acude a un amigo de su padre, el general Pedro M. Estrella, Don Piro, quien le ayuda a alistarse como raso y dura 3 años en el puesto. Como militar era muy arbitrario y violaba los reglamentos establecidos, razón por la cual sus compañeros rehusaban andar con él en labores de patrullaje. Mi papá fue guardia junto con Enrique Blanco. Ellos pasaron el centro de entrenamiento lo hicieron juntos. Cuando se encontraba sobrio, Enrique Blanco era un soldado ejemplar que le gustaba cuidar su uniforme y estar siempre acicalado. Era un apasionado de los bailes de perico ripiao, las mujeres, juegos de azar y consumo de alcohol. Se dice que durante unas fiestas en Boca Chica, Enrique Blanco se presentó a un bar borracho e hirió a algunas personas, una de las cuales murió. Tras las investigaciones fue sancionado a 6 meses de prisión en la fortaleza Osama, pero no llegó a cumplir la pena porque el panorama político obligó a un movimiento de tropas. Se decía que Enrique Blanco no botaba tiro, que era un tirador inmancable con una puntería que nunca fallaba. Mi papá decía, bueno, pero fuimos al campo de tiro juntos y él no se calificó como buen tirador. Tal vez era mejor tirador con revólver que con fusil. Luego de la ocupación militar norteamericana en 1924, Horacio Vázquez gana las elecciones presidenciales y la nación respira nuevos aires. A Enrique Blanco le levantan el castigo y retoma sus funciones en el ejército. Sin embargo, el convulso militar continuaba desafiando las reglas. Así pasaron 3 años y el capitán comandante de la 17ª Compañía del Ejército, donde servía, le dio de baja por mala conducta. Al volver a su vida civil, retoma sus labores habituales de agricultor con sus progenitores. El joven campesino reemplazó el machete por el fusil varios meses. En 1929 muere su madre, Eubardina Sosa, y en 1930 Enrique Blanco, con 23 años de edad, retorna al mundo militar. Es asignado al entonces Centro de Enseñanza del Kilómetro 9 en la carretera Duarte y luego a la fortaleza Osama. Quiero decirle en mi canto la gloriosa realidad acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás. Acerca de Enrique Blanco y pasemos al tiempo de un poquito atrás. En 1931, con 24 años de edad, Enrique Blanco se ve envuelto en problemas y deserta de la guardia. Sobre el hecho hay varias versiones. En su paso por segunda vez por el ejército, Blanco vuelve a sus viejas andanzas, acude a bares y juega hasta más no poder. Se comenta que varios alistados acudieron a una reconocida taberna de juegos de azar situada en la parte alta de la ciudad Trujillo. Los militares protagonizaron una riña a puñaladas, bayonetas y disparos. Uno de los que tiró con su revólver fue el raso Enrique Blanco,
quien mató a un barbero e hirió a un cabo de gravedad que creyó haber ultimado. A sabiendas de las sanciones que esto conllevaría, Blanco abandona el ejército para evitar la pena. Otra versión dice que desertó luego de que un grupo de oficiales y soldados intentara apresarlo por su alegada vinculación con opositores al régimen, que planificaban un complot contra Trujillo en la fortaleza Osama, y que al ser descubierta la trama apresan y desaparecen a sus compañeros de armas. Él fue apresado en un bar de Ciudad Nueva, pero logró huir de sus captores, llevándose su arma de reglamento. Otro relato destaca que Blanco se había sentido molesto por el ascenso de rango de un compañero, de cabo a sargento, y, según él, se hizo en franca violación al escalafón militar. Protestó a su superior, le disparó con su fusil y se llevó el arma. Que él creó una habilidad por encima de la preparación militar de los demás, lo que le dio esa supremacía. Lo que yo entiendo que es parte de la fábula, porque fuerzas militares, como era el ejército del tirano, tenían una preparación extraordinaria. Lo que parece ser que los propios militares, que muchas veces tienen un código no publicado, no lo iban a ejecutar y muchas veces lo dejaban escapar. Al ser buscado por las autoridades, Enrique Blanco se refugia en las montañas del Cibao, donde se mantuvo por largo tiempo resistiendo la persecución de las tropas del ejército. Al humilde campesino se le atribuyeron múltiples delitos contra personas ligadas al régimen trujillista, al punto de catalogarlo como peligroso delincuente, que habría matado a individuos que afectaban sus intereses o defensores del tirano. Al menos 3 narradores hablan sobre la vida e infortunios de Enrique Blanco. Luis Arseno Rodríguez, con sus libros Cuentos de Enrique Blanco y Enrique Blanco, Héroe o Forajido, 1985, y Livio Amaury Matos, Enrique Blanco, el rebelde invencible. La leyenda del guerrillero cibaeño, a quien también le apodaban Quique, sirve de argumento al cuento de Juan Bosch La Verdad, incluido en el volumen Cuentos escritos antes del exilio. Fue odiado y querido. Unos lo veían como un valiente hombre que se oponía a Trujillo. Otros lo consideraban un bandido, asesino y criminal que mantuvo en zozobra al país durante más de 5 años. Cuenta la gente de ese entonces que tenía la habilidad de escabullirse de sus persecutores. Dicen que se convertía en animal y que le quitó la vida al brujo haitiano que le arregló el resguardo por decirle que a partir de ese momento solo Dios o él podían matarlo. El mítico soldado habría quitado del medio a compañeros de armas, alcaldes pedáneos y todo aquel que se cruzara por su camino. Enrique Blanco disparó su revólver, mató al sargento e hirió a un soldado que le llamaban Tulín Núñez, según lo que yo he leído. Entonces, después que mató al sargento, en medio de aquel terror, parece que el gobierno dijo, bueno, ya esto hay que ponerle fin. Y volcó una fuerza militar, incluso barcos de la Marina de Guerra navegaban por la costa norte-nordeste. Los caminos fueron bloqueados, la entrada de los pueblos, los campos asolados por la persecución del ejército. En los montes cibaeños que le sirvieron de guarida, Enrique Blanco dormía en ocasiones entre ranchos de tabaco o en cualquier cueva que acondicionaba con arbustos. Aquí protagonizó una serie de enfrentamientos armados de acuerdo a relatos recogidos en aquel momento. Cuando la huella salía, se ofrecía a todos los santos. Cuando la huella salía, se ofrecía a todos los santos. Hoy si acaso se toparen con el toro Enrique Blanco. Hoy si acaso se toparen con el toro Enrique Blanco. ¡Hey! Se fue a los campos del Cibao. Ahí se mantuvo errante años enteros. El gobierno de Trujillo desató una persecución desoladora contra él. Mataron a su papá, eran 9 hermanos, mataron varios hermanos de lo de Enrique Blanco. A cualquiera que se sospechara siquiera de que le daba albergue al rebelde o de que le facilitaba alguna ayuda, lo perseguían y lo mataban o hasta lo mataban.
Y así se mantuvo durante 4 años en los campos y caminos del Cibao, que era una hazaña en aquel tiempo. Con esta acción, las autoridades convirtieron a Enrique Blanco en el hombre más buscado del país. Todos estaban alertas sobre la búsqueda del llanero solitario o el conquistador de la montaña, como se le denominó. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Cualquiera mataba a su enemigo por venganza personal. Y la gente confundida decía, Enrique fue el criminal. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Fue difícil capturarlo porque Enrique Blanco, como los gavilleros del este, son Robin Hood dominicanos. Y al ser Robin Hood dominicano, es decir, gente que el poder lo magnificaba más y lo distorsionaba más que su propia personalidad misma, en que la protección de él también se hacía a partir de la complicidad con la comunidad, porque él a la gente de él no le hacía daño. El poder lo que hacía era que distorsionaba al personaje y lo presentaba como un asesino, como un sinvergüenza, como un criminal, para distorsionar un poco lo que era su personalidad y con ello lograr la adhesión de la gente para su captura. Los problemas de Enrique Blanco con la dictadura trujillista alcanzaron a sus parientes más cercanos. El 24 de octubre de 1936 fueron hallados en unos matorrales de la comunidad La Berea, cercano a Tamboril, los cuerpos putrefactos de sus hermanos Ramón Eugenio y Jesús María Blanco Sosa, quienes fueron asesinados por los secuaces de Trujillo. A los parientes, vecinos y amigos de los difuntos no se les permitió darles cristiana sepultura. Fueron obligados a festejar, porque ese día, 24 de octubre, se celebraba el natalicio del jefe, Rafael Leónidas Trujillo Molina. El padre de Enrique, Eugenio Blanco, también corrió la misma suerte de sus hijos asesinados por el régimen de Trujillo. Un fuerte contingente militar irrumpió su vivienda, fue apresado y llevado a la fortaleza de Puerto Plata, donde permaneció preso hasta ser trasladado en un guardacostas junto a otros prisioneros. Narran que en el trayecto desde la Novia del Atlántico hacia el este, a la altura de la desembocadura de un río en Gaspar Hernández, el padre de Enrique Blanco fue maniatado con una pesa y lanzado a las aguas del océano, donde murió junto a más de una docena de prisioneros. Se dice que de tanto corretear, a Enrique Blanco ya le flaqueaba todo el cuerpo, socavando su poderosa resistencia. Al ejército trujillista le fue difícil atrapar a este rebelde, a pesar de que se ofreció una recompensa al que lo capturara vivo o muerto. Sobre la muerte de Enrique Blanco hay distintas conjeturas. El 24 de noviembre de 1936, la prensa de la época informó que Delfín Álvarez García, amigo de Enrique Blanco, lo acribilló a balazos con su propia arma en la comarca El Aguacate Arriba de Gaspar Hernández, Moca, al aprovechar un descuido del insurrecto. En los rieles de Santiago, cercano a Enrique Blanco, y tiro, y mucho tiro. Tiro por aquí, tiro por allá. Se oyó la voz de un guardia en el medio del tiroteo. ¿Que dónde está? Que no lo veo. Enrique Blanco, de 29 años, le había encomendado a Álvarez García que se responsabilizara de su muerte, que acudiera a las autoridades con su puñal y revólver y cobrara la recompensa. No obstante, versiones posteriores indican que el rebelde solitario se suicidó de un disparo en la sien, cansado de ver deteriorar su salud y esconderse del ejército, por lo que contactó a Delfín, un mozalbete de 21 años, para comunicarle su plan. Un suicidio, pero eso no está certificado, no está establecido. Es posible que los militares que llevaran a cabo la ejecución no lo dijesen, o los mandos militares, como era normal, esconder la realidad y no decir que ejecutaron, como sucedió con cientos, quizá miles de crímenes llevados a cabo por la dictadura. Enrique Blanco se fue para la loma. Enrique Blanco se fue para la loma. Y allá lo bajaron como una paloma. Y allá lo bajaron como una paloma. ¡Opa!
El cadáver de Enrique Blanco fue trasladado en un pequeño camión del ejército. Pasearon su cuerpo sentado en una silla y atado de pies y manos por diferentes pueblos del Cibao con la finalidad de dar escarmiento. De la comandancia del Ejército Nacional en Moca, los restos de Blanco fueron trasladados al Parque Duarte de Santiago. El paseo es para infligir temor en la población, para imponer el discurso del poder, el discurso de dominación, el discurso del miedo. Y la mejor manera de decir, aquí está muerto, él no era sobrenatural. Aquí está muerto y contra el poder no se puede. Enrique Blanco fue sepultado el 25 de noviembre de 1936 sin mortaja ni ataúd, a orillas de la carretera Duarte. Años más tarde, su tumba fue desaparecida para dar paso a la construcción de la extensión del acueducto de Santiago. Durante los trabajos en 1979, el obrero José Cruz, junto al Club de Jóvenes Progresistas, hallaron la osamenta de Blanco en el kilómetro 6,5 de la antigua carretera Duarte, en dirección hacia el barrio Cienfuegos. Los restos fueron exhibidos y luego sepultados en el cementerio de Tamboril en Santiago. Un señor que había participado en el entierro, que ya tenía, que era octogenario, dijo que sí, que esos eran los restos de Enrique Blanco. Y un hermano de Enrique Blanco, apodado Churo Blanco, Churo, bajó de la montaña y dijo que sí. Entonces un club del ingenio de jóvenes, se llamaba Jóvenes Progresistas, le hizo la honra fúnebre, la que no habían podido hacerse de 43 años atrás, y están enterrados en el cementerio de Santiago, en el del ingenio de Santiago. A 83 años de la muerte de Enrique Blanco, su leyenda aún vive en el imaginario popular dominicano y su nombre ocupa un lugar en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau. Estás en sintonía con www.lafuerte.com.